Hola. Hoy exploramos un distrito de Tokio que, bueno, quizá últimamente suena más por el Tokyo Skytree, esa torre altísima, pero que en realidad esconde capas y capas de historia, leyendas y rincones que sorprenden. Nos vamos a Sumida. Efectivamente. Tenemos sobre la mesa un material fascinante, la verdad. Crónicas del antiguo Edo, detalles sobre arte, sobre artistas de aquí, guías de sitios menos típicos y hasta historias populares que han pasado de generación en generación. Ujú. La idea es esa, desentrañar cómo ese pasado de Sumida sigue vivo hoy. Y de paso, descubrir algunas experiencias, bueno, un poco diferentes para quien se acerque a la zona. Pues nuestra exploración empieza casi de forma obligada en el río que le da nombre al distrito, el Sumida. Parece que es más que agua, ¿no? Es como el corazón narrativo de esta parte de Tokio. Totalmente. El río ha sido la arteria principal durante siglos. Muchísimo antes de los puentes que vemos ahora, la vida dependía de los watashi. Los Watashi. Sí, los barcos transbordadores. Hay registros de ellos desde el siglo IX, fíjate. El río era el escenario donde pasaba todo. De hecho, hace poco hubo una exposición en Sumida, Sumida River, Funeto Watashi no Monogatari, que iba justo de eso, de la historia de los barcos y los cruces. Claro, y un escenario así tan vital para la gente suele ser donde nacen las leyendas, ¿no? Hay una especialmente triste, creo, ligada a estas orillas. Sí, la Umewaka Densetsu, la leyenda de Umewaka, se remonta a la era Heian, hace muchísimos siglos. Uf, Es la historia trágica de un niño noble, Umewaka Maru. Lo secuestraron y acabó muriendo muy joven, aquí, junto al río. qué pena. Y su madre lo buscó sin descanso. La leyenda cuenta que al encontrar por fin su tumba, la Umewakazuka, pues, se le apareció el espíritu del niño. ¡Qué historia! Un dolor maternal que traspasa el tiempo. Y entiendo que eso dejó una huella física, ¿no? En el lugar. Así es, tuvo tanto impacto que inspiró obras de teatro, ¿no? ¿Sabes? Ese teatro clásico japonés tan estilizado. Sí, con las máscaras. Eso es. Pues inspiró piezas famosas como Sumidagawa. Y lo curioso, fíjate, es que los memoriales del hijo y de la madre, que dicen que se hizo monja y tiene su propio túmulo, el Myokiduka, están hoy en orillas opuestas del río, Anda. como un eco de esa búsqueda que nunca termina. Exacto, casi como un símbolo. Eso sí que es un tesoro escondido, pero con una carga emocional potente. ¿Se pueden visitar esos lugares? Sí, sí. Y es una visita conmovedora, la verdad. El túmulo de Umewaka está dentro del templo Mokubochi. Y el de la madre, en un parque, el Myoke-yuka Park. Ah, vale. Y para ir de uno a otro tienes que cruzar el puente Shirahege Bridge. Es casi como recrear ese cruce del río de la leyenda. Fascinante. Como una historia tan antigua sigue ahí, marcada en el mapa de hoy. Y el río no solo inspiró leyendas, también arte muy concreto, ¿verdad? Exacto. Al Sumida lo llamaban un río pintoresco, Eni Narukawa. Era un motivo que salía muchísimo en los grabados ukiyo-e. Las famosas estampas japonesas. Esas mismas. Y eso nos lleva a directos a una figura, gigantesca del arte japonés que nació y vivió aquí. Hokusai. Katsushika Hokusai, sí señor. Su nombre es casi ukiyo-e en persona. ¿Y qué sabemos de su vida en Sumida? ¿Era muy de aquí? Pues las fuentes nos lo tintan como un personaje fascinante y bastante poco convencional. ¿Nació en Sumida? Sí, pero parece que tuvo una vida muy nómada. Y excéntrica. ¿Ah, sí? Dicen que se mudó más de 90 veces. Y que usó como 30 nombres artísticos distintos. Un espíritu inquieto, vamos. 90 mudanzas. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo encaja eso con su obra más famosa? Las vistas del Fuji, digo. Pues esa es una de las partes más inspiradoras de su historia. Porque su gran momento, la explosión creativa que le dio fama mundial, le llegó bastante tarde. Ya mayor. Sí, tenía ya más de 70 años. Y entonces, aprovechando un pigmento nuevo que llegaba de Europa, el azul de Prusia, ese azul tan intenso, Ajá. creó la serie Fugake-san Yuro Treini Yokitei, las 36 vistas del Monte Fuji, y eso revolucionó el paisaje en el ukiyo-e. Pero lo increíble es que, incluso en su lecho de muerte, con casi 90 años, se lamentaba. Decía que le faltaban años para seguir aprendiendo y perfeccionar su arte. Qué pasada. Menudo ejemplo de pasión por aprender, ¿no? Hasta el final. Totalmente. Aprendizaje continuo.
Qué perspectiva tan interesante de un artista que a veces vemos como, bueno, solo como el autor de la gran ola. ¿Hay alguna forma de conectar con él, con su legado y en su vida? Sí, claro. El sitio clave es el Mugida Hokusai Bijutsukan, el Museo Sumida Hokusai. Y no solo por los grabados que tiene, que son muchos e importantes. Ajá. Es que el propio edificio que diseñó Kazuyo Sejima, Sí, lo conozco de fotos, es muy moderno, ¿verdad? muy moderno, sí, y dialoga muy bien con el entorno. Y dentro lo que es muy interesante son unas proyecciones que hacen. Superponen sus grabados con vistas de ahora, de los mismos sitios de Sumida que él pintó. ¡Qué buena idea! Sí, ves el puente Ryogoku o el santuario Mimeguri. Es como ver el barrio un poco a través de sus ojos. Te ayuda a conectar. Pasamos de la contemplación del arte a algo bastante más ruidoso y multitudinario. El río Sumida también es famoso por un espectáculo que atrae a millones, ¿no? Los fuegos artificiales del Sumida. Uno de los eventos más masivos de Tokio cada verano. Millones de personas, sí. Y hay una historia muy extendida sobre su origen. Sí, creo que la he leído, que empezaron en 1733 por orden del shogun Yoshimune, ¿no? Después de una hambruna y una epidemia para consolar a los muertos y pedir protección. Esa es la versión que circula, sí. Muy emotiva, desde luego. Pero, bueno, los registros históricos sugieren que la cosa fue algo más compleja. Y quizá un poco más terrenal. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues parece que esa epidemia que mencionan, que a veces dicen que era cólera, no pudo ser. El cólera llegó a Japón mucho después, y la fecha exacta de 1733 es difícil de confirmar como el inicio oficial. Vaya. Lo que sí parece más probable es que el espectáculo tuviera mucho que ver con la rivalidad, la competencia, entre las dos grandes familias de pirotécnicos de Edo, los Kaguya y los Tamaya. No me digas. O sea que lo que hoy es una tradición tan sentida pudo empezar casi como una campaña de publicidad a lo bestia entre competidores. Pues algo así parece indicar la investigación histórica más reciente. Es interesante, ¿verdad? Como a veces necesitamos una narrativa bonita y simplificamos un poco los orígenes. Ya, ya. La leyenda frente a la historia. Pasa a menudo. Exacto. Pero bueno, sea como sea el origen, el espectáculo de hoy es impresionante. Lanzan unos 20.000 fuegos, desde dos sitios distintos del río. Ahora el reto es, ¿cómo verlo sin acabar aplastada en Asakusa? Ahí quería yo llegar. Los tesoros ocultos en forma de sitios alternativos para verlos. Consultamos un artículo que daba algunas ideas, ¿no? Sí, uno de Japankuru. Sugería sitios como el Shioiri Koen, que, bueno, ya no es tan secreto, pero tiene espacio en el dique para sentarse. Vale. También la orilla del río Arakawa, cerca del puente Yotsugi-bashi. Está más lejos, ves los fuegos más pequeños, pero hay más sitio. Y el O-Yokogawa Shinsui Park, que es un parque largo, lineal, con zonas verdes, quizá más tranquilo. Y mencionaban otro sitio, con un aire más como de barrio, ¿no? Más retro. Ah, sí, el Kyoji-Manamin Park. Es un parque normalito, de barrio, pero tiene un tobogán de cemento antiguo. Y parece que desde ahí arriba puedes sacar una foto curiosa, un poco nostálgica, con el Skytree de fondo y los fuegos a lo lejos. Menos espectacular, pero diferente. Interesante. Bueno, dejamos el río un momento y nos movemos a otra zona clave de Sumida, Ryogoku, que es pensar en sumo directamente. Ryogoku es, sí, en la cuna del sumo moderno se considera. Y su historia también está marcada por una catástrofe. Otra vez un incendio que cambió Edo. El Meireki de Notaija, el gran incendio de Meireki, de 1657. Devastador. ¿Y qué tiene que ver ese incendio con el sumo? No veo la conexión. Pues mira, después del incendio, que dejó más de 100.000 víctimas, muchas sin identificar, ¡Qué barbaridad! se construyó aquí un templo muy importante, el Ekoin, precisamente para rezar por todas esas almas. Era un lugar de duelo, de memoria. Entiendo. Pero por las nuevas normas urbanísticas que se hicieron después, para evitar más incendios, el templo tenía mucho espacio abierto alrededor, mucho terreno libre. Y fue ahí, en ese espacio del templo, donde empezaron a celebrarse los torneos de sumo de forma regular. Los Tebenbasho. Anda, qué curioso. Un lugar que nace de la tragedia y la memoria y se convierte en el centro de un espectáculo tan popular y lleno de vida como el sumo. Exacto. Esa dualidad es fascinante. Y es algo que puedes sentir hoy si vas. Visitar el templo Ekoin, notar esa atmósfera solemne, y luego ver al lado el Ryogoku Kokugikan,
el estadio actual de sumo, que es heredero directo de esa tradición. Ya. Y para redondear la experiencia, pues probar el chanconabe, Ah, el guiso de los luchadores. ese mismo. Hay muchos restaurantes especializados por la zona. Es conectar con toda esa historia de muerte, memoria y vitalidad. Hablando de cómo el pasado deja huella, Sumida también fue el escenario de una de las historias de samuráis más famosas de todo Japón, la lealtad por encima de todo. La Chushingura, sí. La historia de los 47 Ronin. En 1702, estos samuráis sin señor, los Ronin, cumplieron su venganza. Asaltaron la residencia del que consideraban culpable de la desgracia de su señor, un alto funcionario llamado Kira Kosuke no Suke. Y esa residencia estaba aquí. Estaba aquí, en la zona de Honjo, que hoy es parte de Sumida. ¿Y por qué vivía Akira justo ahí? Pues volvemos otra vez al gran incendio de Meireki. Después del fuego, esta zona de Honjo se reconstruyó como un distrito para residencias de samuráis, las Bukeyashiki. Y Kira, como era un pez gordo, pues tenía su mansión aquí. Entiendo. La historia de los 47 Ronin es como el ejemplo máximo del Bushido, ¿no? Del código samurái. Kilo. El Honjo Matsusakacho Koen, un pequeño oasis. Ajá. Pero lo más especial es que cada 14 de diciembre, que es el aniversario del asalto, el parque se llena de vida. Celebran 2 festivales a la vez. El Jishisai, el festival de los Ronin leales, para honrarlos. Y curiosamente, también el Jirasai, un festival dedicado a Kira, al hombre al que mataron. ¡Qué interesante! Los dos a la vez. Ver eso tiene que ser una experiencia cultural fuerte. Intensa, sí. Muy japonesa en ese sentido, quizá. De los espíritus de la lealtad samurái pasamos a otro tipo de espíritus, porque parece que esta zona de Honjo también tenía fama de misteriosa, fantasmas y cosas así. Totalmente. Era famosa por las Honso Nana Fushigi, las 7 maravillas, o mejor dicho, los 7 misterios de Honjo. ¿Suena bien? Eran un montón de historias de fantasmas, de fenómenos raros que circulaban entre la gente, y que a menudo acababan en los escenarios, en los rakugo, Rakugo. Ah, los monólogos cómicos esos. esos mismos, que cuentan historias. Usaban estos misterios como material. ¿Y algún ejemplo? ¿De qué iban esas historias? Me pica la curiosidad. Pues había una llamada Oitekebori. Se traduce como el foso, déjalo ahí. Uy, Se decía que cerca de donde está hoy la estación de Kinshicho había un foso donde la gente pescaba. Y si pescabas algo bueno, oías una voz fantasmal que te gritaba, «¿Oíte qué? Déjalo ahí». qué mal rollo. Y si no hacías caso, la voz o una mano invisible te quitaba lo pescado. Quizá era como una advertencia popular contra la avaricia, ¿no? Podría ser, sí. Curioso. ¿Alguna otra? Otra conocida era Okuri Chochin, la linterna acompañante. Contaban que en noches oscuras aparecía una linterna flotando como si te guiara. Pero si la seguías, ¿Te perdías? exacto, te llevaba a un sitio desconocido y no podías salir. Reflejaban un poco los miedos de la época Edo, ¿sabes? Las noches en la ciudad eran oscuras, había callejones, sombras. Claro, normal que surgieran esas historias. Y hoy, aunque Sumida sea moderna y esté llena de luz, ¿se puede, no sé, buscar el rastro de esos viejos miedos? Pues yo creo que el verdadero tesoro oculto aquí es la propia exploración. Aunque los sitios exactos sean difusos, puedes hacer una ruta temática. Intentar encontrar las zonas que mencionan las leyendas, como cerca de Kinshicho, o pasear por la calle Hokusai-dori, e imaginarte esas historias allí mismo. Ujú. En el folclore, con la atmósfera del viejo Edo, pero en medio de la ciudad de hoy. Hemos viajado bastante por el pasado de Sumida. ¿Cómo se ve toda esta herencia hoy? Más allá de los museos o los memoriales, ¿cómo se vive en el día a día? Pues hay una tendencia muy clara a revitalizar la conexión con el río, a integrar el ocio moderno con ese paisaje histórico. Un ejemplo clarísimo es el Sumida River Walk. Ah, sí, la pasarela nueva. Esa es una pasarela peatonal que han construido muy ingeniosamente bajo las vías del tren Tobu y conecta Asakusa, que es súper popular, con la zona del Skytree. Es un paseo muy agradable. Te da una perspectiva nueva del río, ¿no? Caminando casi por encima. Justo, y pegado a la pasarela, siguiendo un canalito que va paralelo, también bajo las vías, han hecho Tokyo Mizumachi. ¿Eso qué es? Es un complejo comercial y de ocio, pero al aire libre, muy integrado en el paisaje, con tiendas, restaurantes, aprovecha mucho esa ubicación junto al agua. Suena bien. Un ejemplo de cómo la ciudad se reinventa usando lo que ya tiene, ¿no? La infraestructura, la historia.
¿Algún sitio que destaque ahí en Mizumachi? Pues mira, las fuentes hablaban de varios sitios curiosos. Por ejemplo, Consent, una tienda de diseño japonés. Cosas prácticas pero con ideas muy ingeniosas. Me gustan esas tiendas. O Muya, una panadería que se ha puesto de moda por unas tostadas cuadradas, muy esponjosas que llaman Mu. Y algo distinto, Latest Sports. Es una cafetería muy grande que tiene dentro un rocódromo y una zona para bicis. ¡Anda! ¡Qué mezcla más curiosa! Cafetería y deporte. Sí, sí, moderno. Y además de este complejo nuevo, ¿hay otras formas de disfrutar del río hoy en día? Cafés, terrazas... Sí, la verdad es que la revitalización de las orillas ha hecho que aparezcan sitios con encanto. Y sobre todo, con vistas. Cerca de Asakusa, por ejemplo, está el Café Myrsol, muy conocido por sus ventanales con vistas al río y al Sky Tree. Y por los pasteles, dicen. Tomo nota. Y un poco más al sur, por la zona de Kuramae, está Cielo y Río. Tiene un aire más de bistró moderno, pero también con unas vistas privilegiadas. O sea que hay opciones para sentarse a mirar el río con calma. Y para moverse, además de caminar por la pasarela nueva, la bici. La bici es una opción fantástica, sí. Hay rutas muy buenas que siguen el Sumida y se conectan con otras rutas por ríos cercanos, como el Arakawa o el Edo. Te permite ver más y disfrutar del paisaje a tu ritmo. Leyendas antiguas, de tragedias, de código samurái, del genio de Hokusai, del ruido de los fuegos artificiales y hasta de los susurros de fantasmas. Y lo más interesante, creo, es ver que ese tapiz histórico no está guardado en un cajón. Forma parte de la vida de la ciudad de hoy. Los paseos nuevos, las tiendas de diseño, los cafés con vistas, todo eso convive y dialoga con las capas del pasado, allí, a orillas del río. Se siente una continuidad, una conversación entre el Edo antiguo y el Tokio de ahora. Quizá la pregunta que nos queda flotando para quien decida explorar Sumida es esa. ¿Cómo cambia la experiencia de caminar junto al río, de cruzar sus puentes, de perderse por sus calles, el saber que bajo nuestros pies laten todas estas historias, desde la leyenda de Umewaka hasta la venganza de los Ronin? Invita sin duda a mirar de otra manera, a buscar esos detalles, esas conexiones entre lo que ves y lo que sabes que pasó ahí. Ya sea un pequeño túmulo en un parque, un grabado en un museo, o simplemente la curva del río que inspiró a Hokusai. Son esos pequeños descubrimientos los que transforman una visita turística en algo más profundo. Hacen de Sumida un lugar donde el pasado no es solo historia, es una presencia viva.